Buenos días nuevamente. Estamos con ustedes esta mañana, gracias a Dios. Eh, Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos ubicados en el sur de la ciudad de San Antonio. Por la calle Pyron. ¿El número cuál es, nena? 1623. Es un templo chico, no es grande. Tenemos servicio los domingos en la mañana. Usualmente son de 10 a 12, pero por la condición que se está desarrollando en todo el mundo a causa de la epidemia, pues se tiene que considerar las precauciones debidas. Sabemos que la situación va de mal en peor con la pandemia que hay en el mundo y pues no hagamos caso omiso de las recomendaciones de gobierno que nos hacen de la salud acerca de las limitaciones que nos hacen de andar en la calle en multitudes y todo eso. Actuemos sabiamente, no porque algunos piensen que no es cierto, otros sí. La cosa es que hay muchos muertos alrededor del mundo, tanto en México como en Europa y en Estados Unidos, en el Oriente y en Occidente. En todos lados es lo mismo ahorita. No es culpa de un gobierno, es culpa de alguien. Y si es fabricado o no es fabricado, el caso es que está en el mundo y está haciendo estragos. Tengamos precaución, cuidado. A nadie se le exige estar en el templo sin necesidad de exponerse. Si están en el templo, qué bendición. Tomen sus precauciones, guarden su distancia. Y si no, pues no se olviden que tienen un templo, una iglesia en la cual se congregan, ¿verdad? No se olviden nada más que el Señor también tiene su tiempo, ¿verdad? Y si confiamos en el Señor, sabemos que Él nos librará de todo esto. Esta mañana vamos a seguir con el tema que empecé la semana pasada acerca de fe y justicia. La semana pasada vimos acerca de la fe, qué es la fe y la definición de la fe. Llegamos a la conclusión de Hebreos y nos dimos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y por fe andamos, no por vista. Y en esta mañana vamos a ir al libro de Romanos para dar continuación y vamos a ver la parte principal que nos corresponde. ¿De qué hablamos en estos temas? De la palabra de Dios, la Biblia, acerca de sus mandatos, estatutos, porque es muy bonito entender que Dios es amor, ciertamente que sí, pero también es justo, también castiga, también reprende. ¿Por qué es así? Porque en este mundo no estamos para vivir 1000 años, estamos para vivir a lo más 100 algo, y después partimos. ¿A dónde? A la presencia del Creador. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, un día vamos a morir. Y eso es lo principal, saber de qué manera quiere el Creador de la humanidad que vivamos, ¿verdad? Y para eso precisamente envió a su Hijo al mundo, para que nos dejara su palabra, sus instrucciones, y al mismo tiempo viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso el motivo que damos este servicio, no porque quiera que estén, si no pueden, la congregación, pero sí invitarlos a que estén los que pueden y cuando gusten. Las puertas están abiertas, no es ninguna obligación, depende de su sentir hacia Dios. Esta mañana vamos a ir a la lectura de Romanos, pero antes permítame hacer una oración y poner las cosas en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por lo que nos das, por lo que nos vas a dar y por lo que nos has dado, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos que, Señor, que tu palabra llegue a los corazones indicados y a aquellos que se disponen, Señor, porque se necesita disposición, Señor, para oír tu palabra y acatarla y ponerla por obra. Bendice pues tu palabra, úsame grandemente, quita de mí emociones, sentimientos, inclusive movimientos que no van de acuerdo a tu palabra, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por aquellos que están en enfermedad, en necesidad, obra en sus cuerpos, en sus vidas, aquellos que han perdido un ser querido, dales consuelo y fortaleza, Señor. No se fue, nomás se nos adelantó. Sabemos cuál es el final de todo ser humano, al final del tiempo, Señor. Pero que duele cuando un familiar, amigo, conocido, hermano parte, ciertamente que sí. Danos fortaleza,
sana a aquellos que están padeciendo enfermedades, obra en los corazones de los gobiernos, Señor, que no sea una competencia, que no sea un juego, que no sea un motivo de negociar, sino de humanidad, humanismo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que, Señor, nos dé sabiduría, porque en ninguna parte de tu palabra no nos dices que no tengamos cuidado. Si al contrario, nos advierte, Señor, que si vemos venir el peligro, que nos escondamos, que nos cuidemos. Apelamos a tu bondad, a tu misericordia. Bendice tu palabra y cada oyente, cada persona, al tiempo que lo vea y lo oiga, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, siempre nuestros pecados. Amén. Bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia, si las tiene ahí, vaya a su Biblia, ábrala, a libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer esta mañana del 21, del capítulo 3, del versículo 21 a 31, son 10 versículos. Vamos a poner atención, no vamos a usar todos los versículos, son nada más para introducir en la enseñanza. Dice la palabra del Señor así: mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia, atentó a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Rectifico nuevamente el 25, que es donde estoy. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atentó a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Quiero hacer hincapié en esto, nada más. La ley de la fe. No es nada más una ley. La fe es una ley también. El 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. El 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también es de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe de la circuncisión, por medio de la fe de la incircuncisión. Luego, si hacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Antes establecemos la ley. Verdaderamente es algo maravilloso lo que Dios Padre hace por su creación. Nos guste o no, a científicos, a incrédulos, tenemos un creador, y ese creador es el Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me pueden decir, muéstrame que hay Dios. Yo les diría, muéstrame que no lo hay. Yo te puedo decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo importante de todo esto es que estamos viendo un mensaje muy importante, que es la justicia de Dios. ¿Qué es el significado de la justicia de Dios? La justicia de Dios es equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. ¿Qué es lo que es la justificación de Dios? Pues déjeme tomar mi libreta, porque traigo varios apuntes aquí, y déjeme tratar de hacerlos partícipes de lo que el Señor me dio. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios para el ser humano es la justificación, que es la justicia de Dios bíblica, porque dice la Escritura, creyó Abraham, fíjese bien lo que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia, puedo decir los términos en hebreo, en griego, pero ¿cuál es el caso?
no puedo explicarme, ampliarlo más en cada significado. Vemos entonces que justicia es rectitud. Y estas palabras se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. La justicia de Dios es uno de los atributos de Dios menos conocidos en la actualidad. Y es cierto. Ahorita vamos a ver por qué. Porque mayormente nos gusta solamente oír hablar del amor de Dios. ¿Cierto o no? Que nos hablen del amor de Dios. No me hablen de otra cosa. De la gracia de Dios. Muchas personas quieren estar oyendo nada más del amor y de la gracia de Dios. Y de sus milagros. Y de sus bendiciones. Pero no quieren oír lo que es la justicia de Dios. Y de su misericordia y de su grandeza. De todo eso nos puede interesar mucho aprender. Pero cuando se trata de su justicia, como que comenzamos a hacer a un lado la palabra de Dios. Como que ya no nos gustó. Como que ya, bueno, no me interesa. No me interesa, aparte de que no me bendiga y me dé y me ame, no me interesa qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué es la justicia de Dios? Bien, vamos a ver un poquito. Dice, bueno, esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo. Pues la justicia de Dios está latente, o sea, constante sobre nuestras vidas, constantemente a través de su palabra, para guía de nuestras vidas cristianas y del sacrificio de Cristo nuestro Señor Jesús en la cruz, su muerte y resurrección. Somos justificados. ¿Por quién? Por Cristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios nos justifica. Pero, déjeme hacerle un planteamiento. Cuando usted va y pide un trabajo, usted nomás va y pide el trabajo y se lo dan y ya se sienta, porque ya tiene el trabajo, ¿verdad que no? Tenemos que desarrollar alguna actividad de la manera que haya algún fruto, por decirlo bíblicamente, para aquella persona que le dio el trabajo. Aquí la justificación que nos da Cristo, Dios Padre, por medio de su Hijo, nos deja ver ampliamente que somos justificados en Cristo Jesús. Pero al ser justificados y salvos por creer en Cristo Jesús, ¿por qué digo por creer en Cristo Jesús? Bueno, porque en este caso, ¿qué dice el versículo que leímos, Romanos 4.3? Porque ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creyó Abraham a quién? A Dios. No nomás cree en Dios, no nomás creyó en Dios, cree en lo que Dios creyó. Le creyó a Dios en sus promesas, en aquellas cosas que Dios le propuso a Abraham. Abraham fue llevado por la fe, por oír la palabra. ¿Qué dice Romanos 10? ¿Qué? No me acuerdo bien. Que ahorita le digo el versículo. Es Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Fíjese una cosa, Abraham no oyó de alguien más la palabra de Dios. Abraham lo oyó directamente de Dios. Y hubo en él un desarrollo de fe. Pero para que haya fe en una persona oyendo la palabra de Dios, tiene que haber esa disposición de querer entender lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Para qué es Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Todopoderoso? Alguien me dijo, muéstrame que Dios es verdadero. Dije, pues nomás mira tu cuerpo. Te pueden explicar qué es tu cerebro, pero no cómo funciona y por qué funciona así. Tal vez puedan decir, bueno, es que mueves la mano porque el cerebro, sí, pero ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Que nos llevemos la mano a nuestra boca, ¿quién le ordena? El cerebro. Toda la creación del mundo. El que no quiere creer que hay Dios es porque no quiere. Porque viendo los cielos, viendo la creación, viendo todo esto, nos damos cuenta que todo esto fue hecho sabiamente, inteligentemente y con un poder inmesurable.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que somos justificados, pero que no nomás debemos de creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Por qué? Porque no basta creer en Dios. Dios fue el que dijo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree. Le crea a Cristo, le crea al Padre. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un propósito en todo esto, de que somos justificados, somos salvados de la condenación eterna. En 2 de Pedro 1:4, ¿me lo lees, Betty, por favor? Somos participantes de la naturaleza divina en cuanto a nos damos por enterados que Cristo es el Hijo de Dios y en Él está la salvación. Adelante. Segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro 1, del 1 al 4. Segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro 1, del 1 al 4. Segunda de Pedro 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fue igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuese hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción Somos que partícipes de está en la el mundo por causa de la persona concupiscencia. divina de Cristo en nuestras vidas. Coherederos con Cristo, participantes de la divinidad de Cristo. ¿Cómo llega eso? Bueno, cuando realmente hemos tenido nosotros el conocimiento, como dice la palabra de Dios, perdón, no, el conocimiento no es el sentimiento ni la emoción, eso viene después, pero lo principal es el conocer, entender quién es Cristo, qué vino a hacer, por qué. Como leímos, somos participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros mismos podemos llegar a ser así justa, pues tenemos algo que perseguir, ¿no? Y nos llevará toda la vida a llegar a la plenitud de la justicia. Pero mientras tanto podemos ser justos en la medida que tengamos la orientación o la dirección que el Hijo y el Padre nos han dado, que es de su Espíritu, el Espíritu Santo. Somos llevados, somos guiados porque somos parte de Dios, somos parte de Cristo. No es para todo el conocimiento, es para el que se dispone, el que quiere entender. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con la humanidad? Y al enviar a su Hijo al mundo, ¿por qué lo envió? Porque dice, porque de tal manera, Juan 14:6, Juan 3:16, perdón, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo concluye con el 17, dice, pero no envió Dios a su Hijo al mundo a que lo juzgara, sino a que por él fuera salvo, o que fuera salvo por él. Muchas veces no es que yo conozca muchos versículos, pero sí se me quedan algunos, es difícil para muchos memorizar. Y yo batallo un poco para memorizar, pero cuando los memorizo, pues se me quedan, a veces me falla, sí, como a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Mientras tengamos la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Es la acción que se está llevando a cabo constantemente en cada hijo de Dios, cada creyente verdadero, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: confiado Romanos de esto, que el que comenzó en vosotros la 8:29. buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: porque a los que
antes conoció, también predestinó para que fuesen Para hechos que sea conformes a la ¿Quién imagen es de su Cristo? Hijo, Es para el que que mandó Él el sea Padre el a que fuera su primogénito imagen. entre Vemos muchos en hermanos. Hebreos 1, no recuerdo si es el 5 o el 3, donde habla que es la esencia de Dios mismo, la imagen del Padre mismo. ¿Quién? Cristo. Vamos a comprobar con la Biblia. ¿Lo tienes? Hebreos 1:3. 1.3. Hebreos 1.3. Adelante. Hebreos 1:3. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados Se sentó a la por sí diestra de mismo, la majestad se sentó en a las la alturas. diestra de la ¿Qué es lo que majestad en las estamos viendo? alturas. Que Dios está empezando la obra en cada creyente verdadero que se sabe y que es hijo de Dios y lo está transformando el carácter día a día. ¿Y cuándo va a llegar esa transformación? Como dice Romanos 8:29 y Hebreos, hacer a la imagen del Hijo por la salvación que hemos tenido por creer en Cristo Jesús, por creerle al Padre que envió a su Hijo, para que este plan sea concentrado y completado en cada creyente. Déjame decirle que no es nada más decirlo de boca. Tiene uno que tener una conversión verdadera, porque podemos encontrar en muchos versículos que nos habla que no todo el que dice Señor, Señor, Mateo 7:21. Búscalo, mijo. Vamos a ver qué dice ahí. Y recordemos con esos versículos a Judas, que comió con el plato del Señor, estuvo con el Señor, predicó la palabra del Señor, echó demonios fuera, y veamos qué dice del 7 adelante. ¿7:21? Dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará Mas el que hiciera la en voluntad el reino de los de mi cielos, Padre, el que mas sigue, el mira, que el que está hiciera en la los cielos. voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les Es muy protestaré, necesario que estemos nunca os conscientes, gracias, conocido, de apartados que de Dios mí, nos habla obradores de bien maldad. claramente. Dios no esconde nada. Dios nos está diciendo, mira, todo esto es tuyo, sí, yo te prometo todo esto. ¿Me crees? No nomás crees, ¿me crees? ¿Por qué debemos de creerle, no nomás creer? El Padre nos dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En su Hijo. O en otras palabras, ¿le creemos a Dios que envió a su Hijo para que creamos en su Hijo también? Esa es decisión de cada quien. Eso indiscutiblemente tiene que ser así. Si no hay una conversión total, porque dice en la palabra en Isaías, no recuerdo el versículo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. No basta decir yo creo. Tenemos que ser genuinos, verdaderos, transparentes con Dios. No con el pastor. El pastor sale sobrando. En Gálatas, es lo mismo, Gálatas 3:6 dice como creyó a Abraham, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Y lo vemos en Génesis 15:6, dice lo mismo. En Santiago 2:23-24 dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Sí, sí, me lo lees, mija. El Santiago 2:24. Dice la palabra de Dios, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Dice la Fíjese palabra de que Dios, vosotros veis justificado, pues que el hombre salvado, es justificado por salvación, las obras y por no la solo por la fe. fe. Por la fe. La fe no es para. La fe es para salvación, no para otra cosa. ¿Salvación de qué? De nuestras almas. La salvación está ubicada en Cristo Jesús. La salvación debemos entender, no que nos hablen bonito, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso tiene que haber algo muy importante.
debe haber, si hay una conversión real en nosotros, debe haber lo que hay. Y lo hemos leído una y otra vez, lo que dice en Juan, capítulo 15, del 1 al 7. Si lo lees, ves si está bien. Ya lo hemos leído varias veces. Pero ahorita les voy a decir por qué tiene que haber frutos. Tiene que haber una muestra palpable de que hay una conversión. Adelante. Ujú. Al 7. Juan 15 del 1 al 15. Al 7. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se sacará, y los juntan y los echan en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en ¿Qué es lo que vosotros, oímos? Frutos, pedid todo ¿verdad? lo que quisieres y Frutos. os será hecho. Debe haber frutos. Dice, oye, si tú plantas un árbol frutal, tú esperas que dé frutos. Dice, pero dice el Señor, yo soy la vid y mi Padre, ¿quién es? El labrador que va a venir a buscar los frutos en ti y en mí. A todo aquel que se dice hijo de Dios tiene que haber frutos de acuerdo a lo que decimos que somos. Si nosotros pensamos que Dios puede ser engañado, recordemos siempre que Gálatas 6:7 dice, no es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Muchas veces hacemos mal, pensando que no nos va a alcanzar el castigo, seas hijo o no seas hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice, lo que el hombre o lo que el ser humano sembrare, no dice ser humano, dice hombre, pero se refiere a todo el ser humano, sembrare, eso mismo cosechará. ¿Hay incredulidad? Bueno, va a haber sus consecuencias. ¿Hay verdad en uno? ¿Hay justicia en uno? ¿Qué es justicia? Salvación, la justicia de Dios. Somos justos, declarados justos delante del Padre por Cristo Jesús. Pero al tener a Cristo Jesús, tenemos un compromiso con el Señor, porque no es fácil seguir al Señor. Es muy difícil para los que no se disponen. Dice en Mateo 16:24, entonces entonces, a ver, léelo, mija, por favor, porque estoy batallando un poco con la vista. Vamos a poner atención en estos versículos porque es necesario que estemos 100% enterados de qué es ser salvo, de qué es ser hijo de Dios. ¿Lo tienes? Adelante. Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Amén. Si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí es mismo y necesario tome su para cruz y seguir a sígame. Cristo? ¿Cuesta? Sí. Yo he oído que muy livianamente muchos dicen, acepta a Cristo y serás salvo. Mira, déjame te digo una cosa. Es cierto que la salvación no nos cuesta absolutamente nada. El sacrificio total lo hizo Cristo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice algo muy importante. Nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Vamos a parafrasearlo un poco más. Y tome su responsabilidad y hágala. Es tan fácil y tan sencillo decirlo y hablarlo, pero que hay una responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad. Es que no me cuesta nada, no. ¿Qué dice? Déjame le leo de una vez Filipenses 4:12. Es acerca de Pablo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo acerca del mismo? Adelante. Filipenses 4:12
Dice la palabra de Dios: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como Amén. para hambre, O sea, así para ¿cuál es tener el abundancia precio? como El para negarme yo mismo. padecer No me interesa necesidad. lo que me pase. Si yo voy a servir al Señor. Si yo voy a estar haciendo la voluntad de mi Padre. Es cierto que tenemos promesa del reino celestial. Pero para llegar a Él tenemos que seguir los pasos de Cristo. Y hay un himno que dice: quiero seguir las pisadas del Maestro. Déjame le digo una cosa, ¿por qué? Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué nos está diciendo este versículo? Que los demonios creen y tiemblan, que lo conocen, que saben quién es, que saben que existe. Eso lo podemos ver en Mateo 8:28-29, si lo buscas, mija. ¿Por qué es toda esta enseñanza? No nos engañemos nosotros mismos pensando que somos lo que no somos. Si tenemos envidia, celos y rencores y deseos de venganza porque nos hicieron daño, tenemos que pensar y meditar si realmente somos hijos de Dios. Porque si no, pues no. A ver, ¿lo tienes? Gadarenos. Amén. ¿Los conocen? ¿Saben? ¿Creen que existe Jesús? Claro, pero eso no los hace salvos. Ellos no tienen salvación, esos creen y tiemblan. ¿Qué es lo que vimos que tenemos que tener? Creerle a Dios. Estar seguro de que Dios me está diciendo: no temas, yo te voy a sostener. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Muy valiente. ¿Por qué le dijo eso Jehová a, ¿cómo se llamaba Josué, en los jueces? Cuando iban a pasar el Jordán. Porque no era fácil lidiar con toda la gente, no era fácil lidiar, porque toda la gente, toda persona, somos atacados por el enemigo. ¿Por cuáles? Por estos demonios que tenían los gadarenos. ¿Existen? Claro que existen, la palabra de Dios nos los enseña. Y dice que está lleno el mundo de espíritus inmundos, de demonios, que el Señor los reprenda, de principados y potestades. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Cuando nosotros tenemos problemas con alguien, no es con la persona, es con aquellas cosas o aquellos seres que los manejan a una manera que hagan la voluntad de ellos. ¿Para qué? Para echar a perder la vida de aquella persona y hacer más daño. ¿Cuesta seguir a Cristo? Claro que cuesta. Le costó al Señor, le costó más que a todos. Le costó su vida, su muerte, clavado en una cruz. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, vemos qué es lo que hizo el Señor por todos nosotros. ¿Por qué debemos creer y de qué manera hemos sido justificados? ¿Y para qué somos justificados? Adelante si lo tienes. Filipenses 2, del 5 al 12. 11. 11. Uh-huh. Filipenses 2, del 5 al 12. 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que es debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que ¿Cuánto ha hecho el Jesucristo Señor? es el Señor, a la ¿Cuánto ha gloria hecho de el Dios Padre Padre. para darle a la humanidad un Salvador? ¿Hasta dónde el ser humano está consciente de que tenemos un Creador?
de que no somos hechura nuestra, ni venimos del simio, ni venimos de los cavernícolas, ni venimos de los extraterrestres. Somos hechura de la divinidad de Dios, a semejanza del mismo. Y por el pecado se dañó la imagen de nosotros, en el pecado de Adán y Eva, en la caída de Adán y Eva, de Él en nosotros ahora es restaurada. ¿Por quién? Por su Hijo. Y está trabajando, como dice Filipenses 1:6, en esta labor hasta que lleguemos a la plenitud de la imagen de su Hijo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bueno, dice, como Abraham creyó a Dios, estoy en Gálatas 3:6 y 7. Creyó a Dios y le fue contado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Por la fe. ¿De quién somos hijos? De Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? No que somos hijos del Padre. Por la fe. No está diciendo que somos hijos de Abraham porque Él nos hizo. No. Dios nos hizo a cada uno de nosotros. En Santiago 1:6 y 8, mija. Cuando pidamos realmente al Padre algo, pidámoslo verdaderamente sabiendo que Él es todopoderoso para hacer lo que nosotros no podemos. Ningún hombre puede, nada más Él. Pero ¿cómo debemos de estar en esa fe, en esa creencia, creyéndole al Padre que Él es poderoso para hacer cualquier cosa imposible para el hombre? ¿Lo tienes? Santiago 1, del 6 y 8 al 8. Santiago 1, 6 y 8 al 8. dice la palabra de Dios, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dijo el Señor, para que lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, Él se lo dé, pero pídelo creyendo, ¿verdad? Dice, vuelve a repetir Santiago 2, 23, 24, y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuida a justicia por las obras y no solo por la fe. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, como dice Santiago, ¿verdad? Gálatas 3, 6 y 7 dice lo mismo. Como Abraham creyó a Dios y fue contado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Santiago 2:19, ya vimos qué es lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que nos está enseñando todo esto? Que debemos no nomás creer, sino creerle a Dios y creer en el Hijo de Dios. Son dos puntos que debemos tener muy claros, y que el seguir a Cristo no es fácil. El ser cristiano no es tan fácil como se piensa. Tiene su precio. Aquel que acepta a Cristo como su único vasto salvador sabe o entiende, porque entendió que el Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué nos salva? Volvemos a rectificar, de la condenación, porque un día estaremos en su presencia para dar cuenta de todo aquello que hicimos, inclusive de lo que hablamos. ¿Qué es lo que debemos estar conscientes? De que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No, sí, 5:8. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Y no es en vano, porque todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que tiene? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, ¿verdad? Justicia de Dios. Es algo que debemos entender, que Dios nos ha dado un privilegio muy grande, pero de que tenemos que entender, no nada más que ya soy hijo de Dios, ya soy salvo. Espérame,
así como la simiente de Cristo está en cada uno de los creyentes, debe haber frutos constantes, porque aún Dios está Cristo mismo está a la diestra de Dios Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, mija. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahorita? Ya se sentó, ya está sentado, ya no está haciendo nada. No, fíjese bien que Él está activo todo el tiempo por nosotros y para nosotros. No nomás es que ya cumplió y no, aún sigue todavía. ¿Lo tienes, mira? ¿Abogado tenemos para con el Padre? Vamos a esperar un poquito de tiempo que le dé si lo localizaste. Así pasa, nos equivocamos del libro. Eso es normal. ¿Eh? Yo sé, se confunde uno mucho. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Que Dios nos ha hecho hijos de Él, pero nos pide que hagamos algo que hacía Cristo. Dale. Pero nos pide que hagamos algo que hacía Cristo. Dale. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. El 2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por todo el mundo. Es una gran bendición. Lo que a nosotros como seres humanos nos falta, Cristo lo completa. ¿Cuándo? Entendemos, porque no se trata de emociones o sentimientos, esos van incluidos después. Se trata de conocimiento, de entendimiento que vino a hacer Cristo en este mundo, qué estatutos y mandatos nos dejó. Déjame leo aquí en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 13 y concluimos. Dice, la palabra del Señor así: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. El 9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporal. 10, y en Él estáis cumplidos o completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. El 11, en cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os ha vivificado juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Pero, ¿qué se necesita para entender antes de creer? Que alguien nos explique qué es la palabra de Dios y por qué dice la palabra de Dios que dijo el Señor en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, o sea, ninguno viene al Padre sino por mí, o sea, por Él. ¿Verdad? Porque en Él está la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Este cuerpo aquí se queda. El espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Y el alma? ¿Qué es lo que está adentro? ¿Qué es lo que somos? ¿A dónde va? Dice Mateo, y me gusta porque está aquí a la vista, repetirlo, Hebreos 9:27. Porque está establecido. ¿Qué más dice mi? A los hombres que mueran una vez y después el juicio. Está establecido que a los hombres, o sea, a la humanidad, que mueran una vez y después el juicio. Pregunto, no te molestes, es palabra de Dios. ¿Has considerado alguna vez, si no has hecho una decisión para la salvación de tu alma? ¿Quién es el Salvador de tu alma? Cristo Jesús. Déjame te digo,
en Gálatas 1:4. Si me lo lees, mija, por favor. Es algo muy importante que tenemos que entender, más que llenarnos de emociones y sentimientos, de que hay una salvación. Adelante. Gálatas 1:4 dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos La de este invitación presente nada siglo más. malo, Te invito a que conforme a la leas voluntad de Dios Si no y Padre tienes nuestro. tu Biblia, y si no tienes Biblia, y si tienes la oportunidad, ven, aquí te regalamos una Biblia en la cual te podemos explicar un poco más acerca de la salvación del alma de la persona. ¿Qué es lo que se predica aquí? La salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único en el que hay salvación. Él es el único que nos puede dar la seguridad de que vamos al camino correcto, hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y déjame te digo que no ha habido ningún líder religioso que pueda decir eso, que dijo el Señor. Y te invito, si eres creyente, si eres hermano en Cristo, qué bueno. Pregunto, ¿está habiendo frutos en tu vida? Según 1 Corintios 13:5, que es lo que nos dice. ¿Por qué hago esta pregunta? Como creyente debemos de estar bien seguros. Adelante, amiga, si lo tienes. Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, Si ya no no os soy conocéis a reprobado, vosotros cristiano. mismos que Jesucristo está en No se trata de vosotros, si ya juzgar no ni de sois regañar, se reprobados. trata de exhortar en amor de Cristo. Piensa bien en tu situación, en tu posición que tienes delante de Cristo. No es para el pastor, no es para el templo, inclusive no es para la iglesia, es por tu propio bien. Es la salvación de tu alma para la eternidad. En este cuerpo estaremos 60, 70, 80, 100 años, 10, 15, no sé. Depende de la voluntad de Dios. Pero en la eternidad es por todos los siglos de los siglos. Te invito a que lo analices, lo pienses como no creyente. Te invito a que investigues, no que me critiques nada más sin saber por qué me criticas. ¿Porque no crees? Bien, Dios no va a forzar a nadie, yo menos. Pero tampoco nadie me va a forzar a que yo cambie mi creencia, la palabra de Dios. Te dejo con este pensamiento. Si el hombre pudiera salvarse solo, lo haría, pero no. No es por obras, dice Efesios 2:8-9, para que nadie se glorie. Amén. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prospérala y habla a los corazones de tus hijos y de aquellos que no lo son todavía. Habla a sus corazones, aclara su mente, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos en una manera tremenda. Está actuando en una manera atroz y anda como león rugiente alrededor buscando a quien devore. Padre, abre entendimientos, redarguye aquellos corazones que están fríos, que han conocido tu palabra, que están sumidos en sus cosas, olvidándose que eres verdadero. En ninguna manera queremos que nadie venga a este templo, es más bien que venga a los pies de Cristo. Si gusta visitarnos y estar con nosotros, pues es de su voluntad, cada quien. Bendice pues a mis hermanos, bendice pues a los oyentes, a los enfermos, sé con ellos, a los que sufren pérdidas, Señor, a los que pasan necesidades en este mundo, a tus siervos, Señor, los misioneros, donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos, protégelos, guárdalos, Señor. Tus obreros que andan haciendo tu obra verdaderamente, Señor, tú sé con ellos. Fortalécelos y cuídalos y guárdalos, Señor. Bendice esta tu casa de oración, Señor. Bendice a tu siervo, a tu iglesia, tus hijos, Señor. Mis hijos. Los hijos de cada hermano o hermana, Señor. De cada persona que sufre por ellos, que se preocupa por ellos, que ve por sus hijos. Te pedimos igualmente que dirijas a los gobiernos, Señor, a hacer lo que es debido, no lo indebido. Ciertamente se están viendo cosas que no ignoramos,
Tu palabra no lo dice. Pero apelamos a tu bondad y a tu protección y a tu misericordia. En Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén.